Historia del vacío. Miro al infinito. Miro al vacío. Vacío grande, pero no vacilo. Vacilo coco. Vacilo definitivo. Vacío budista. Una gruta de semillas. Semillas, semillas, a toda pastilla. Una bola grande, altisonante, donde todo es energía, repleta de vida. Una maravilla que vibra, vibra y me incita. Juego de adrenalina que enciende la melanina. No letreros entre comillas, no hay simas, solo hay rimas, no hay grutas que se queden mudas. No hay bermudas, solo hay desmudas, pura desmudez. Pero en el vacío, que es contiguo, un vacío cósmico, una cosmedia muy cósmica. Una gran carcajada que no para de llenarse. No hay pares, hay chamanes que se doblan ante los comensales. Altar de altares, caminos estelares, llenos de telares. Una tela fina que es preciosista. Pura proteína, pura teína. Es berlina, una verdad berilia, mas no es ambigua, se convigua dentro del cosmos, una capa para ninfa, para mí, para tinfa, tinfanís lleno de ninfas. Vacío de siglo, vacío del sigilo, vacío por vacío, que siempre está conmigo. Es yo mismo, es un silo, un silo loquio. Es un estoy loquio, loquio mía, loquiello, aquello. Vacío de vacío, que siempre me has tenido, desde el principio, desde que era pequeñito. Cúbreme enterito, lléname hasta los tobillos. Vacío de vacío, yo aquí, contigo. Paseos Primitivos, un podcast absúrdico y metafísico de Diego Primitivo. Hola a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Paseos Primitivos. Es un capítulo atípico, un capítulo diferente, porque hoy estoy solo, no está Paulino. Paulino, a quien le mando un grandísimo abrazo desde este lado del micro, ha sido padre, ha continuado la especie, ha tenido un vástago bonito y grande como él, y muy sanote, y deseamos que tenga muy buen primer mes o primeros meses de paternidad. Bueno, como te hemos dicho antes, Paulino, te mandamos aquí un gran abrazo desde Paseos Primitivos. Así que nada, estoy en la empresa de manejar estos paseos con vosotros tranquilamente y pues desde otro lugar, no puede ser de otra manera. Hoy van a ser unos paseos primitivos muy narrativos, van a ser unos paseos primitivos donde vamos a hablar del vacío, donde voy a contar una historia tras otra, voy a rimar, voy a palpitar, voy a encumbrar, posiblemente haga voces, posiblemente corretee entre vuestros oídos. Todo será posible, todo se dirá. Y como primera reflexión, he de deciros que estoy contento. He tenido una semana, bueno, posiblemente no lo sepáis, pero doy clases en la Universidad de Navarra, y a los alumnos esta semana les he hablado del talento, les he hablado de atreverse, les he hablado de buscar su mejor versión, de quiénes son, porque creo que todos deberíamos buscar nuestra mejor versión, porque creo que la vida, cuando nos atrevemos a que sea, cuando nos atrevemos a desear lo que queremos, lo que está dentro de nosotros, a descubrir esa totalidad nuestra, pues palpita de otra manera, ¿no? Tiene más color, tiene una vibración diferente, se posiciona, te guía y se orquesta, ¿no? ¿Qué es la vida sino para vivirla? Primitivos, ¿qué no es la vida sino para saltar, para hacer una pirueta, para que el ecosistema sea, ¿no? Para que la vida se muestre. La vida es para ser, la vida es para la vida. ¿Vida qué es vida? Bueno, de esto ya no sé si lo he hecho en otro programa o lo he hecho anteriormente, o en algún poema quizás, pero sí, creo que esta es una primera gran reflexión que me apetecía compartir con vosotros. ¿Y por qué no? ¿Por qué no compartirla con vosotros, oyentes? Y bueno, en este primer escenario del vacío, ¿no? Porque el programa va sobre el vacío, sobre la búsqueda del vacío, vamos a relatar diferentes personajes, ¿no? Pero el vacío es esa entera posibilidad, eso que da sentido, ¿no? Ya hemos hablado en algún anterior programa del vacío del ser, el vacío del yo, de ese término tan budista, ¿no?
Pero ahora quizás más el sentido del vacío que buscamos es el vacío que lo es todo, el vacío que le da entidad a todas las cosas, que está por debajo, ¿no? Que es como esa masa, esa realidad inmanente que posibilita, ¿no? Posibilidad de posibilidades, primitivos, posibilidad de paseos como el que estamos dando hoy. Y buscábamos el vacío, un chapuzón con sentido, donde no hay testigo, solo es sonido, que suena desde el principio, detergente alquimio, champú mestizo. Y si me baño en el vacío, ¿dónde oigo esos sonidos? ¿Qué oigo? ¿Qué percibo? ¿Es el sonido del limbo? ¿Es un baile de muchos tipos? Cuenta una leyenda sobre la que habló Plinio, sobre lo mixto, sobre lo que no es distinto, sobre lo que no termino o no es definido. No hay polaridad, no hace frío, dice por ahí donde hay mucho gentío, pero nada es distinto, ya te lo he dicho. Representamos un grito que nunca fue respondido. Se oye el gentío, hemos llegado a un vacilo, se oye mucho gentío. Hay seres bípedos, pero también hay triciclos. Miran con caras bismutas, por el afán de la permuta. Pero no hay conjura, porque todo está en suma. Por allí va Einstein, con su arrugada frente. Por allá vía Judas, con su aberrante culpa. Todo lo que es ha sido, todo lo que es distinto, al unísono, ya mismo. Somos un gentío, muchos hemos vivido, pero estamos todos aquí juntitos. Por allí va Aníbal, por allí va un caníbal, por allí va Carmiña. Toda alguna algarabía de personalidades indefinidas, porque son elegidas, porque son distintas, pero a la vez la misma. Por allá va una alienígena, por allá va mi tía, llena de perlas y sortijas, no porfía, no contamina, no se le escapa ni una risita. Somos el gentío del vacío, de todo lo que pudo ser y ha sido, un vacío infinito, un vacío muy chico, casi ínfimo, un puntito que si lo aprietas genera un zumbido. ¿Seremos hijos del delirio? ¿Seremos el ecosistema prendido? Por allá va un pez, por allá va un valquirio. Somos muchos, somos un gentío, miles de tipos en este lío. Lío que brillo, lío que te lío. Todos aquí reunidos en un chillido. Hermenegildo, chiquito. Todos, todos, todos aquí unidos. Paseos primitivos. Estaba reflexionando en el sentido de este programa, definitivo, ¿no? Quizás porque hoy estoy aquí ante el micro, posicionado solo ante el micro, con todo su poderío, ¿no? Quizás porque se ha ido Paulino, porque quizás Paulino está de baja por su hijo. Pero bueno, tiene un metasentido, ¿no? Tiene un metainicio. Y además es que tiene mucho sentido buscar el vacío en estos días porque la verdad es que yo también tengo unas semanas así como de luchas internas, ¿no? De buscar el equilibrio. A veces no hay respuestas claras, primitivos, no hay respuestas contundentes y la única manera de resolver los soliloquios internos, las dudas que pueden permanecer en el cuerpo, es escuchar, dejar que sea el propio cuerpo, que sea la propia voz interior la que libere, la que aflore, la que dé luz a ese sedimento, ¿no? Quizás ese sedimento interno es el que realmente tenga respuestas, ¿no? Y a veces hay que mirarlas con calma y no querer obtenerlas en el mismo instante, sino dejar que se vayan aclarando. Bueno, esta es otra reflexión. Antes de continuar, estoy muy reflexivo, primitivos. Estoy pensativo y compartiendo aquí estas evoluciones. Pero seguimos buscando el vacío. Un vacío entre vacío. ¿Y qué es el vacío? Un vacío que habla y devuelve los sonidos. Dinos cómo dirigirnos. Dinos cómo. Es un vacío que agrega cosas. Algunas son hermosas y otras calamitosas. Depende de la menta y de la simienta. Lo que proyectes es parte del ente, contorsión de la dente y lo que concierne. Flujo y corriente, lleno de posibilidades para todas las edades. Depende de lo que haces, por eso no hay buenos o males.
Por eso te pregunto yo a ti, vacío, ¿cuál es el sentido? ¿Es estar contigo? ¿Es ser tú mismo? ¿Es estar derretido como un helado de frigo? ¿Es haber sido? ¿Es ser visto? ¿Es zambullirme en el fondo marino mientras no respiro? Te siento, y me concentro. Soy como un muerto, pero que está muy vivo. Es un latido en todo tu vacío. Es un todo neutro que es del todo nuestro. Muestra de amor y de lo afectivo. Un salto al inicio, un salto a lo vivo. Desde dentro, desde lo incierto, desde lo que es un juego. Porque yo a través de ti experimento. Todo, en este momento. Ya no luego, ya no más tarde, ni unos años antes. Todo se está produciendo. Por eso te veo como un reflejo, donde no hay partes ni malas artes. Es como un sueño que es pétreo, entero correcto, entero. Pero por eso te veo, a través de tus pupilas, que son para todos las mismas. Cuencas únicas, esferas cúbicas, que están llenas de música, un arpegio ristreto, de alto refinamiento. Así que escucha lo que te digo y por fin siente alivio. No hay nada distinto ni nada es lo mismo. Un concilio definitivo, de entes definidos, pero que están derretidos porque son vacío. Por eso hablas conmigo, por eso me comunico. Somos sinónimos, somos sinomismos. En este mundo armónico se puede tener un sentido cómico, dentro de todo el vacío cósmico. Pero no hay pequeño ni grande, solo un sonido desternillante, un cancionero hilarante que escuchas por todas partes. No busques un desenlace. Pues sí, reminiscencias de una generación, los helados del frigo, los helados de mico, la burbuja roja, aquella que se usaba por si te mojas, sobre todo para aprender a nadar. Cuando muy pocos salían a correr y el que lo hacía era un tarao con camiseta de publicidad. Se comía nocilla y productos industriales a mansalva. Bueno, este era momento de rememorar aquellos 80, que es la época en la que yo nací. Y como estoy solo ante el micro, primitivos, dejo que subsalga esa, a veces un poco, no sé, llamémoslo nostalgia, ¿no? Un poco de nostalgia. Pero seguimos buscando el vacío, ¿no? ¿Qué es el vacío? ¿Sentís el vacío? Los que estáis al otro lado del micro, ¿lo sentís con todos los sentidos? ¿Lo sentís al unísono? ¿Lo sentís ahora mismo? Y ahora pensemos y divaguemos, ¿vale? Vamos a seguir jugueteando con estas rimas, ¿no? Con estas rimas ambivalentes, rimas asonantes, rimas disonantes o rimas consonantes. E imaginad, de repente, que el vacío toma forma y se convierte en testigo observador, testigo de lo que ha sido. Y entra en una tienda a comprar un abrigo. Por un extraño motivo. Quizás tiene frío. Y es de un abigarrado tejido. Mientras el tendero permanece impasivo. Y cuenta el efectivo. Y susurra torpemente. Le comenta un sueño que ha tenido cuando era un niño de menos de 5. Y corría en pose del delirio. Quería jugar a juegos ficticios sobre el último condominio, donde era un corcel de tonos blanquecinos, y se dirigió al vacío para preguntarle por el último sentido. Y él le dijo, pues no sé, ser yo mismo. ¿Pero cómo? Si todo es continuo. De verdad, estás confundido. Es que apenas he vendido. Porque lo quieres todo sobre pedido. Es que así es más sencillo. Pero la vida no es un utensilio, es un camino de largo recorrido. Por eso estoy así de aburrido y por eso no he vendido. Y el vacío pagó lo debido y vagó por la ciudad a su ritmo. Observaba a todo el mundo, algunos iracundos, otros enjutos, otros perdidos y unos cuantos vivos. «Está sucediendo», se dijo, viendo su pecho henchido. El último hechizo, el cambio desiderativo. Todos los hijos del concilio se habían reunido en el vacío. Estamos cambiando hacia algo distinto. Un holograma conocido. Todos titilamos, tiramos del hilo. Ya no hace falta
ya no hace falta, vacío. Al llegar, la verdad es que tuve frío. Paseos primitivos. Y seguimos con el vacío. Ese vacío, primitivos. Pero la pregunta es, ¿nos atrevemos a mirar al vacío? ¿Nos atrevemos a desnudarnos ante este micro? ¿O a desnudarnos frente al infinito? A mirarnos como hemos sido, a mirarnos por dentro, desde todo lo definitivo. ¿Qué es el vacío? Quiero mirar hasta ahí, hasta esta desnudez absoluta, que todo lo conmuta, una desnudez poderosa, que a veces será ostentosa, pero sobre todo es porosa, porque te enseña lo que es, el ser latente, el ser que es el que es consciente. Y allá vamos, creo que allá vamos todos, hacia un ser más consciente que nos conmueve, que nos da lo nutriente. ¿Cómo sería de otra manera si no? Pues un camino que ya hemos iniciado hace ya años largos, hace años pasados, hace muchos años dados. Y son reflexiones que comparto con vosotros, primitivos, mientras voy interactuando con estos textos, ¿no? Si el vacío se mostrara, si mostrara su cara, ¿no? Si resquebrajara todas nuestras identidades, o resquebrajara todas nuestras creencias sobre lo que somos. Ese cosmos sobre el que hemos construido un quehacer, un parecer. Pero ¿y si ese parecer no es lo que es? ¿Y si hay más debajo? Pues es lo que hay que ver, es lo que hay que ver. A eso nos hemos de atrever, a ser. Y en cierta manera ahí está el vacío. Es ese pórtico órfico que hace ese halo cósmico. Pero seguimos con la historia del tendero. ¿Pero qué es ese frío? Es un frío distinto, un frío colorido, un frío acalorido, colocalorido. Es la tormenta del domingo, el arpegio definitivo, donde te veremos sin estrabismo, sin deterioro ni desdibujo, una corriente de plasma que parece una catarata y viene de aquí al Himalaya. Estamos creciendo, hemos crecido, somos lo mismo, un conjunto continuo, nunca hubo desaparecido. Estamos aquí reunidos, no hay remilgos, el mundo mestizo que viene desde el último resquicio. Y el vacío rejuveneció con el gentío. Era llamativo, tenía un poco de alivio conocido, un soplo de aire fino, donde estaba todo el significado, todo lo que es dado, no un reclamo, un halo bravo, sano, podía ser respirado. Es el siguiente tramo, no más condenados, no más maltrato, círculo magnánimo, continuo pagano, todos somos hermanos. Todos vibramos, seamos niños o ancianos. Hemos llegado a la puerta de Zoroastro, donde nos conmutamos en seres de otro plano, menos densos, menos arcaicos. Solo tenemos que adentrarnos en la conciencia eterna, en su iridiscente flema, tocarla con las yemas, sentir sus hebras. No hay condena, no hay pena. Es el salto de la rueda hacia la estratosfera. Sentimiento en las venas, sin pereza, suma fuerza, que se lleva en las caderas. Ya no más a tientas, no más naturaleza muerta, la madre eterna que nos alimenta. Somos todo el planeta, todos sin careta, la vuelta, el primer ecosistema, el de la gema, en que todo se entienda, en que todo se entretienda, una gesta para la próxima década. Y abrazamos el vacío porque entendimos su sentido. Estaba vivo, no era anodino. Algunos lo llamaban Basilio, otros advenedizo, otros la hermana de mi primo. Pero lo habíamos visto. Pues así es, primitivos. ¿Cuán es mirar al vacío?
esa careta de infinito. Bueno, ese infinito que te quita la careta. ¿Lo miraremos con entereza? ¿Nos atreveremos? Ahí está la pregunta. ¿Me atrevo a desposeerme de lo que creo que soy? ¿Me atrevo a estar en el momento presente y que ese sea el anclaje? ¿A ser ese remanso que siempre fue dado? ¿Ese remanso que es innato? ¿Ese remanso que es de marzo? Iba a decir que ese remanso que no es un ganso. Ganso, ganso, ganso. Ganso and roses. Sería una manera de decirlo. No me ganso de decirlo. Gasonteritis sería una enfermedad de escasez de gansos. Argansas. Argansas sería un gran estado de los Estados Unidos. Argansas y Gretel, un cuentete de cuerda. Sígueme dando cuerda, aquí en la Marimorena, que estoy ante este micro, donde todo puede ser dicho. Un hilo de bonanza, un hilo de prestanza, que llega a vuestros oídos y a vuestras ventanas. Estas ventanas ovalas, esas ventanas ovaladas, que son orejas que no le gustan las quejas. Orequejas, requejas. La oraleja es un aprendizaje que se escucha con la oreja. Oraleja, hora que te alejas, donde no hay peja, ni tampoco queja. Estamos partiendo en un submundo indivisible, que todo es risible. Bueno, y bajo estas reflexiones contundentes, estos juegos de palabras, ya sabéis que me encanta la improvisación y me encantan los juegos de palabras, dejar que se produzcan. Eso, como dicen muchas veces, la dinámica del chiste, ante la duda del chiste, hay que hacer el chiste. Luego veremos el impacto que este genera. ¿Habrá recompensas? ¿Habrá cara tuerta? No lo sabremos hasta que el chiste nos haya mostrado. Así que no juguéis al deschiste. Mostrar vuestros chistes. Atreveros a chistear. Con chiste, con chista. Chista, amiga de Tarzán. Eso, mostrar los chistes. Bueno, ya primitivos, tras estos soliloquios y estos juegos de palabras en los que he estado deambulando por un espacio interno, imaginad, ¿no?, que hasta ahora hemos estado buscando el vacío. No le quiero meter mucha mente. Hemos estado en pos del vacío, ¿no?, ese vacío eterno, ese vacío que queremos que se muestre, que queremos verlo, y tras ver un enorme gentío, ¿no?, y luego tras ver muchas rimas, parece que el vacío se ha hecho forma, ¿no? Quizás tenía la curiosidad de ver este mundo, ¿no? Pero ahora vamos a continuar. ¿Y si como ha dicho, si el vacío fuera Basilio? Si el Basilio fuera vacío. He aquí una gran duda existencial y metafísica. Una gran duda primitiva. Basilio vacío. Imaginemos que se produce la siguiente escena. ¡Basilio!, dijo su madre. ¿Has comido pastelitos? Pero si no tengo apetito. No, si ya te digo yo con este niño. No se lleva nada al aparato digestivo. Come como un pececillo. Pero tómate un bocadillo. Algo que hincarle el colmillo. No quiero, mamá. Pero un poquito. Un queso del caserío. Un poco de chorizo. Que no, mamá. Ya comí algo en el aperitivo. Vaya con este chico. Se nos va a quedar tan delgadito, delgadito. Un amasijo de huesos. Un amasijo de huesos. De huesos, un amasijo. Así no vas a crecer ni un centímetro, Basilio. Serás un enano bípedo. Mamá, ya tomaré algo después. ¿Un danonino o 3 o 4 higos? No, si ya te digo yo con este chico. ¿Por qué quiere ser ínfimo? Si yo le trato con mucho mimo. Le daré un complejo multivitamino. Pero si no lo necesito, me alimento de lo que respiro y de lo que no es visto. Ya empieza con sus acertijos.
¿Tú entiendes algo, Manolo, de lo que ha dicho? ¿Yo qué voy a entender? No entiendo nada desde que ha nacido. Ya desde que balbuceaba, hablaba en un lenguaje desconocido. Pero no me molesta. Pues aquí sigo viendo el partido. Pues sí que eres de ayuda. Tengo un marido para esto, siempre con su vino y con su espectáculo futbolístico. ¿Pero qué has dicho, hijo? ¿Otra vez algo del vacío? Puede ser. Es el componente más nutritivo. ¿Y por qué dices eso, hijo mío? Porque tiene todo el sentido. Porque da forma a lo desconocido. ¿Para qué demonios le preguntaré yo a este niño redicho? Como quieras, Basilio. Tú sigue por tu camino. Ya te lo dije, Aurelia. No entiendo ni lo más mínimo. ¿Y qué más da si ya está a punto de acabar este evento deportivo? Bueno. Basilio. Al menos cénate unos huevos fritos, hijo mío. Y déjate de proverbios chinos y esquematismos. Haré lo que pueda, mamá. Lo veremos en un ratito. Paseos primitivos. Y Basilio siguió buscando y buscando, hasta dejar de ser un muchacho. Muchacho fornido. Un muchacho que había crecido. Ya no era un niño, ni un chico, era un mocetote. Se había apuntado al equipo de atletismo y al de arco con tiro. Y echaba carreras consigo. Hablaba sobre el libre albedrío y usaba mucho el participio. Y se miraba de vez en cuando el ombligo. Allí seguía sintiendo una especie de vacío. Un batiburrillo y un poco de lío. Y se fue a ver al médico del intestino. Y a un especialista endocrino. E incluso a su tío, que le dijo, sin desatino, que allí estaba el infinito. ¿En el intestino? Sí, allí mismo. Es un colon clandestino, un precepto figurativo. Por eso de niño apenas he comido, porque estás inundado de vacío. Por todo el barrigo. Todos lo hemos sabido. ¿Y tú cómo lo sabes? Lo vi en un coma, en un destello de Tilio, en una proyección del Olimpo. Después de muchos vinos, digamos que de 3 o 4 litros. Y todo quedó comprendido, al unísono. Basilio con su vacío primitivo. Y buscó una novia al que contarle su dianoia. Quería que fuera de Córdoba, por sus buenos modales y sus arcos ojivales, sus ojos mozárabes. Incluso pareció que se llamaba Carmen, pero la cosa no tiró pa'lante. Y tras mucho buscar y probar la carne, encontró a Susana, que era murciana y veraneaba en el Cabo de Gata. Pero comprendía el vacío en sus herméticos rizos, entre su cabeza de corpiño. En ellos se enroscaban los secretos de lo dicho y otros muchos hechizos. Tenía brillo, y se desenroscó una caterva sobre verdades tremendas, secretos medievales y otras incongruencias. Todo muy de la Edad Media. La Divina Comedia, los Sánchez de Heredia, incluso alguna tragedia. «Mare meua», dijo Basilio, un tanto confundido. Pero él sentía vacío. Lo escuchaba como una jauría de grillos dentro de sí mismo. Se enroscó como antes de haber nacido, o como justo al haber nacido. Y vislumbró un puente sombrío, y lo cruzó para llegar al Paraninfo. No había figuras, solo realidades conjuntas, todas las proyecciones únicas, que se reflejaban en una pared de papel como el último menester, una especie de circo o de tío vivo. Y escuchó una voz sin sonido, que le movió como un seísmo. Eres vacío, Basilio. Eres vacío. Siempre lo has sido. Vacío conmutativo. Vacío dentro del vacío. Converge con el vacío, donde no hay atisbo, ni nada definido. Sé un hilo, sé un silo, sé un entresijo. La forma no tiene ladrillo. Parece que sí, pero solo como un espejismo. No hay edificio, no hay ni elemento constructivo. Míralo como el cristalino, míralo con el cristalino. Si extiendes el dedo y haces un circulito, todos serán añicos. Es la mirada del alquimio, la mirada del que no miro. Así es, Basilio. Así es, Basilio. Eres vacío, vacío con sentido, vacío definitivo. El vacío se movía en el ombligo.
¿Qué le pasa a Basilio? ¿Qué pensáis, primitivos? ¿Es entero el vacío? ¿Es el sí mismo? ¿Encontrará sentido en todo su camino? ¿Había envejecido? ¿Sus facciones no eran lo mismo? ¿Habían pasado 100 años o solo 5 minutillos? Él quería tomar un daguerrotipio. En eso sí convino, no era mortecino, pero era algo distinto. Como algo volitivo, como si viera el paraíso, pero dentro de sí mismo, a solo 2 centímetros. Podía tocarlo con los dedos, podía asirlo. ¿Pero dónde había estado? ¿Cómo era ese estadio? Vivo, vivo, vivo. Todo se deshizo, en un mar de trigo, como si nunca hubiera visto, pues no había podido. Había tenido una cinta en suma de lo ambiguo. Encontró su sino en medio del camino, en medio del ambiguo. Ambiguo camino, ambiguo de ambiguo. Basilio vacío, Basilio vacío. Basilio vacío. Vacicilo, vacicilo. ¿Cómo estáis, primitivos? ¿Cómo vais por este sendero? Pero si el vacío fuera un campo de deseos, oyentes, ¿os atreveríais a preguntaros qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que queréis? ¿A qué me atrevo? ¿Lo que veo? ¿Lo que siento? ¿A mirar dentro? ¿A lo interno? ¿Puedo realmente atreverme? ¿Os atrevéis a preguntaros qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que realmente quiero? Porque muchas veces el problema emerge de no hacerse esta pregunta. Porque ¿cómo vamos a construir una vida sin realmente saber lo que queremos, saber lo que deseamos? Es ahí. ¿Cómo no vamos a desear lo que tenemos dentro? A desplegar nuestros talentos. A eso tenemos que atrevernos, primitivos. O eso al menos yo creo. No debería ser. Lo que pasa es que nos da mucho miedo, porque enfrentarse al deseo da mucho canguelo. Porque, seremos o no responsables. Pero ¿cómo voy a saberlo si no me atrevo? Es ahí la clave de este entuerto. Así que, primitivos, yo, antes de continuar con las peregrinaciones, con las diatrabas y con los caminares de Basilio, iba a decir de Basilio, ¿os atrevéis a preguntaros lo que queréis? Incluso os diría, tened un momento de reflexión. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hay algo que falte en cómo he definido mi vida? ¿Hay algo que se muestre en este instante? ¿Algo de lo que quieres y que a veces no quieres acordarte? Pero en el fondo está ahí, porque lo que realmente deseamos no se va a ir. Está ahí porque siempre ha de estar ahí, porque hemos venido aquí a experimentarlo, a vivirlo y a mostrarlo. El miedo no puede ser una defensa. El miedo no puede ser la primera palanca del espejo. Fabricarse un molde pétreo donde yo me escondo por milenios. No, primitivos, esta no es la manera. Así que, desde aquí de Paseos Primitivos, en este momento reflexivo, en este momento tardío, yo aquí os comparto estos elementos pensativos. Y ahora seguiremos con la historia de Basilio. Paseos Primitivos. ¿Dónde estás, Basilio? ¿Dónde estás, Blasillo? Bacilo, Bancilo, Bascilo, Bastillo. ¿Ya te has tomado el lavastillo? Quizás porque es domingo. ¿Es un día festivo? Ser del ombligo, ser del vacío. Bacilo, bandido, batiburrillo. Batiasnillo, alborzasnillo. Un anillo, Basilio. ¡Qué colirio tan lindo, capaz de volverte daltonico! Atonito, ¿tanto tontonito? Cuida el tonito, por si no es melodico. Pero eres el ser del intestino. Nada puede ser distinto. Es de público dominio, ya lo sabes, Barilio. Lo saben todos tus tripos, desde el duodeno hasta el ilion. El rey Ilion, un vacío tan cristalino y tan insípido. Un gruñido en medio del limbo.
un agujero concentrino, insípido, pero por eso te pido, por eso te insipido, dale forma a este latido. Todo tiene un sentido, Basilio. Basilio político, Basilio apolíneo. Mira tu juego gastrico. Todo se conforma en un ciclo. Un ciclo primitivo. Un ciclo baciclo. Baciclo primitivo. Hablas como conmovido. Una gruta gruesa. Alivio. Balivio. Sobre todo cuando respiro. Baltillo. Vaspiro. Te miro y te miro. Desde largo recorrido. Eres un niño centrino, en el todo, en el sino, en el cosino, en lo mismo, en lo felicio, en lo felicio. Te felicio, Basilio, Basilio, Blastillo. No eres querido, muy querido, no eres muy querido. Eres y has sido, eres el paso definitivo. Basilio, Basilio, Bastillo. Hola primitivos, tras este monólogo de fuego, tras este monólogo con sentido, os voy a hacer una pregunta. ¿Sentís el vacío? ¿Sentís el Basilio? ¿Sentís el Basilio? Porque es como una desnudez, lo hemos hablado antes, es como una desnudez interna que se muestra. Es una desnudez que es eterna. Es una desnudez que te lleva a la caverna. Pero te libera con entereza, te libera porque te abre la puerta, te libera porque te da la conciencia, porque te abre la realidad nuestra, esa que es inmensa, esa que es pura fuerza, esa que ya no es dolencia, porque está ahí, primitivos, en el mundo en el que estamos, con tanta contorsión, tanto miedo, tanta repulsión, ¿no? Que quieren que sintamos, porque abres un periódico, abres los medios y parece que todo se va a destruir, ¿no? Que estamos en el último estertor, en el último lance, ¿no? De una historia muy extraña. Pero, ¿y si el prisma fuera al revés? ¿Y si solo quieren que sintamos miedo? ¿Y si el miedo no es real? Es solo una defensa, un atisbo final para como hemos comentado antes, avanzar en la conciencia. Nuestro planeta está en cambio, toda nuestra realidad entera. Vamos hacia la puerta, que tiene una abertura que se conjunta, que ya no es diminuta, es casi absoluta. No se oculta, no es bismuta, ni siquiera es obtusa. Es el gran paso que hemos estado esperando. Un gran paso hacia el cambio. Ya no mecenazgo, ya no más hartazgo. Ese único paso, que es traspaso, que es el fin del cadalso. Así que sí, primitivos, no nos gustan los espasmos, no nos gustan todos estos macacos. Queremos un cambio que nos es dado, un cambio que es muy humano, que es desde dentro, un cambio que es el poliedro. Y ya se está produciendo. Ideas muy variopintas, primitivos. Si luego hubiera un mundo plácido, ¿no? Que está en nuestra responsabilidad, está en nuestra mano conmutar ese mundo plácido. Porque tenemos que dar un paso hacia adelante. Porque claro, porque si le damos todo el poder al sistema, parece que este es un mundo agarrotado donde no tenemos ninguna poder de decisión, ni ninguna variable, ni ninguna opción de libertad, pues entonces estamos subsumidos en ella. Pero ¿y si no es así? ¿No? ¿Y si empezamos por nuestros pequeños mundos? ¿No? Empezamos a tomar decisiones en nuestros pequeños mundos, empezamos a atrevernos, empezamos a mirarnos, empezamos a conocernos y avanzamos. Quizás todo este paradigma tan fundamentalista y tan extravista se caería lleno de risa y se caería hecho trizas. Pues sí, primitivos, estos son algunos de los pensamientos que tengo en el cerebro. Sigamos avanzando, ¿no?
porque Basilio había desaparecido. ¡Aplauso del gentío! «Ya no me acuerdo ni cómo se llama», le preguntaron a un chico. «Noticiarios, noticiarios. Basilio había desaparecido». «Pues era un gran tipo», dijo un vecino. «Cuidaba de mi gato y otros animalitos. Apenas hacía ruido y tenía un extraño sonriso. A mí me extrañaba su flequillo. Era como un ardillo o un molinillo. Por más que te fijaras en sus ojos, siempre le tapaba un cepillo y parecía mirarte por el rabillo. ¿Sería un tipo oblicuo? ¿Sería un típulo de ángulo en 45? Sobre esto mucho se ha dicho en las juntas del edificio. Algunas eran juntas, otras disjuntas, muy pocas justas y muchas disgustas. Y así va el gentío. Pero el casi nunca hubo aparecido. Juntas en suma, juntas en comuna, que no usaban urnas ni estratagemas de alta alcurnia. ¿A dónde iba Basilio? ¿A dónde iba Blasillo? Siempre con su participio, aunque no decía ni pico. Una vez alzó la voz y dijo algo del equilibrio constante, del equilibrio apremiante. Ahora no me equilibro bien, ahora no me acuerdibrio. Este Basilio era un tipo definitivo. Otro dijo, una vez habló durante 1 minuto seguido. La verdad es que no me acuerdo de lo que dijo, pero la boca tenía un palillo, un madero amarillo. Hacía de contrapeso y le tocaba a los incisivos. Daba bastante repulsivo, daba de bastante asquito, pero durante el minuto habló de corrido, como poseído. Y todo lo que dijo Basilio. Pero no me recuerdo ni un sonido. Sonaba reflexivo, casi para sí mismo. ¿Te lo puedes creer? Maldito Basilio, maldito Mandilio. Lo pienso y me desmemorizo. No recuerdo ni mi apellido. ¿Será Álvarez? ¿Será Benito? ¡Menudo lío! Menudo bastillo, menudo palillo. Lo veo y me ocupa todo el visillo. Hace meses que no lo vemos. Pensamos que está desaparecido. Dijeron algunos de sus amigos. Pero no nos extraña lo más mínimo. Era un amigo un poco ambiguo, pero era ambiguo de todos. Un buen ambiguo. Ambiguo en lo más estricto. Sin embargo, su madre no paró de velarle, desde un martes por la tarde. Sabía que no estaba a su alcance, que había superado el trance, pero no era preocupante. Lo notaba en este instante. Y la tristeza de su madre no menguaba. Sabía que algo pasaba. Y corría por las calles, incluso entraba en los bares. Y miraba a todos los que tenía delante, como si Blasillo fuera a aparecer en este instante. «Señora, ¿qué hace? Señora, no se alarme». Intuía en el trágico desenlace. Todos los clientes habituales, incluso los amantes. Basilio se había ido, se había derretido hacia el infinito, pero de alguna manera seguía vivo. Estaba presente en cada latido, en la cerveza de grifo, en el plato de cocido, o en el vino tinto, o en el pollo frito. Estaba en todos sitios, pero ¿cómo? ¿Cómo había ocurrido? ¿Era o no Blasillo? ¿Se había esparcido? ¿Pero habría algo discursivo? Justo en ese instante, Basilio escuchó a su madre. Le habló en un tono grave, pero distante. «Por fin te ha entrado el apetito, hijo mío. Te has evaporado a todos los sitios, como uno de esos santos prendados de misticismos. ¿O es solo un ejercicio y un momento reflexivo? ¿Volverás lleno de luz y cargado de higos? ¿Para todos los tuyos y para todos los vivos? Viste un destello que era como un remolino y no pudiste dejarlo en el olvido. Tenías que perseguirlo por el espacio y el tiempo, como un barbilampiño. Uno de esos sabios rabinos que saben de los ritos judíos. ¿Pero qué viste? ¿Qué viste tras el cortino? ¿A todo el mundo vestido? ¿Una especie de artificio? ¿Todo el universo hablando en subjuntivo? Te lo tengo dicho, no seas tan leído, que vas a acabar ficticio, porque lo has tomado al pie de la letra, has acabado fundido, indefinido,
con un pie en cada estribo. ¿Has cumplido tu cometido? Al menos habrás recuperado el apetito. Dicen que lo metafísico es alimenticio. Pero yo no sé, hijo mío. No sé, hijo mío. A mí todo esto me suena a cuento chino. Si al menos tuvieras una prueba de que has alcanzado ese último resquicio, donde ya no hay olvido y todo ha sido. Basilio, Basilio, hijo mío, responde a lo que te digo. Pero no hubo sonido, ni canto superlativo, solo sumo sentido, que entraban por todos los resquicios. Sonido es sonido, todo lo que es y lo que ha sido. Allí estaba Basilio. Con primitivos, para primitivos, representativos. Hemos escuchado las andanzas de Basilio, de su madre y de todos sus vecinos, y de todo el familio que le rodea. Hemos seguido tirando del hilo. ¿Cómo lo veis, primitivos? ¿Cómo lo habéis sentido? Pero no quiero que entremos en un desenlace pensativo. No quiero que nos quedemos en un esquematismo, porque el cerebro está lleno de entresijos. Cuando una dendrita conecta con otra, el cerebro es algo complejísimo. Llegamos a este desenlace que no es parálisis, y nos exhortamos, y yo le pregunto al abismo, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Cómo si no? ¿Tú mismo? Diego primitivo. Pardiez. No, parpadiez. Veo un estuche de colores alternativo, que abro con sigilo. Han pintado todos los chiquillos del mundo durante siglos. Y cuenta un acertijo donde todos vivimos, en un bosque encantado, lleno de abetos y pinos. Y se oye un silbido y un chasquido, que para el mundo. Un pensante definitivo. Pero todo se ha detenido, y yo lo saboreo, con apetito. Es un mundo entero, sin extremos, no hay positivo ni negativo, se da a sí mismo, por encima de lo definido. Está todo tendido, es mero adjetivo, un soliloquio, lleno de cosquillos, ya lo notáis, lleno de cosquillos. Lo veo todo derretido, con estos ojitos, ya no miro, la primera puerta, la novena entera, la mácula tuerta, que a medida que se mira se hace más densa, pero es realidad neutra, ya no cuerpea, la atravieso con una mano suelta. El mundo del objeto visto desde dentro, como un poliedro, parapoliedro, odontocetos, todontocetos, menudo bostezo, menudo bocesto, el mar mero, el mar muerto, pero no es cierto, porque todo está vivo, todo está unido. Hay una razón carente de signo, es el sí mismo, mensaje intelectivo, perchero conativo, ¿es el perchero capaz de vencer a Andrómeda? ¿Está usted cómoda, señora de los pelos? Quizá por eso nos hemos quedado tan quietos, en el mero silencio, en las cavidades de este poliedro, porque todo es bello, todo es entero, cúspide de lo bueno. De los filósofos del Egeo, aquí hay un autorreferencio, pero lo entiendo, sin entenderlo. Pues no hay luego, no hay momento. Me he quedado en este espacio intermedio, donde es todo lo que quiero, donde todo es arpegio, porque está lleno de condimento. No te des al escondimiento, por si luego te encuentro. Y si te miro en el espejo con cara de abolengo, lengo, pues es ello, es bello, es el momento en que todo es eterno. Lo siento, no hay incierto, la puerta es el amuleto, es como partir al puerto, sí, al hacerlo, porque el viaje es un anclaje, no hay pirataje ni pillaje, es el papillaje. Lo que comen los guajes tras el tetaje es una buena definición si hubiera función, pero la función es esa misma. No hay actor ni director. Menudo ultraje, ultraje de luces, ultruces, después de ultramar, ultramar a Falcó, todo se mueve en esta catarata, donde algo se ha parado desde hace años. Momento anterior, momento ulterior, momento de tenor. Y estoy en el centro, justo en este momento, y oigo una voz del antecesor,
en cuyas cuencas hay ojos de caracol. Es toda la vida que se ha parado y que ahora palpita. Vida para la vida, vida para sí misma. Una delicia antes la quinisia, antes de todas las piezas. Y ahora se rudimenta y empieza la cadencia. La movimienta, la gente sale del trance y se pone de nuevo el tranje. ¿Pero era un trance? ¿No hay un contratrance? Aquí es el desenlace. ¿Hay desenlace? Pues yo ande y ande. Por fin vuelvo a ser alguien. Paseos Primitivos, un podcast absúrdico y metafísico de Diego Primitivo.